química donde... Una reacción química, por supuesto. ¿Qué tipo de reacción química? Una de oxidación, donde un combustible... Reacción, oxidación, ok, ¿qué más? Donde el combustible era oxidado por un oxidante, generalmente el aire, el oxígeno, y El combustible es oxidado. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Sí. O sea que el combustible oxida. Fíjense que hay que tener cuidado con lo que dice, con lo que se dice. ¿Sí? Entonces tenemos que es una reacción de combustión, ¿ok? La reacción de combustión, ¿qué es? Una reacción de oxidación. Ok, sí, perfecto. Entonces, esa reacción de oxidación, ¿qué características tiene? Buenos días. Generar energía. Es una reacción exotérmica. Ajá, ya estamos, Generar energía en forma de luz y calor. ya estamos analizando, ¿verdad? Es exotérmica. Es una reacción exotérmica. Ok, perfecto. Profe, eso no tiene fecha, profesor. ¿Y qué más? No importa, dejáis marcado nada más dejáis nada más Póngale la fecha y ya está. Esta le pusieron mal la fecha. Bueno, ahora póngale la fecha y la que. Sí, los 12. 29. 29, ponerle la fecha ahí. Ajá. Entonces, se da cuenta que generación de potencia no es el problema. Entonces, es una reacción exotérmica de oxidación, es una reacción de oxidación exotérmica. ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué otra reacción de oxidación conocen ustedes? Oxidación, las normales, profe, hierro, óxido de hierro. Ajá, yo tengo óxido de hierro. De materiales. La combustión es oxidación rápida del carbono. ¡Ah, rápida! Yo conozco una oxidación rápida del hierro también. ¿Dónde? ¿Dónde hay oxidación rápida del hierro? Los chinos la descubrieron hace muchísimos años. La pólvora. No solamente en la pólvora, no por la pólvora como tal, sino en qué. Pero sí. En las luces de bengala, en las estrellitas. Ya. En las estrellitas, Claro, ¿qué es eso? Claro, sí, muy rápido. Las estrellitas lo que hace es que se quema. Claro. ¿Y qué es lo que se quema? El hierro. ¿Y qué diferencia hay entre la oxidación normal que ustedes conocen del hierro y la que ocurre en la estrellita? Esa es una oxidación rápida. Entonces, esa es otra característica que tiene la combustión, que es una oxidación rápida.
¿Ok? Ahora, ¿cuán rápida es? Depende. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una combustión controlada o puede ser incontrolada también. ¿Qué conocen ustedes que sea controlada? La llama de las cocinas. Sí, también sale. La llama de la cocina, la llama del yesquero. Claro. Sí, o sea, depende de un factor externo. Eso es una oxidación Sí. rápida, controlada. Controlado, claro. Y una oxidación rápida, Fuego, incendios, cosas así. no controlada. No controlado. Una explosión. Una explosión. Una explosión. ¿Ok? Entonces, en el caso del quemador, todo eso tiene que controlar. Todo eso tiene que controlar. Ahora, en el caso de la caldera, yo quiero una explosión. No. Yo lo que quiero es una combustión controlada. Pero en el caso de un motor de combustión interna, yo lo que quiero es una explosión. En el caso de un motor Otto. ¿Ok? ¿Está claro? Yes. Ok, entonces ya sabemos lo que es la parte que corresponde al quemador y lo que hace y cuál es la función del quemador. Ok. Y por esa razón, ok, yo necesito que el quemador controle dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que tiene que controlar? La cantidad de combustible y la cantidad de aire. ¿Por qué? Porque aire, ¿por qué? Porque Oxígeno. Porque es oxidante. Porque es el que suministra el oxidante. ¿Ok? ¿El oxidante quién es? El oxígeno. El oxígeno. El oxidante es el oxígeno, ¿viste? Que ahora sí. Entonces no es culpa del profesor que les dio termo 2. ¿Ah? Es culpa de ustedes que no recuerdan esa información que la pasaron así. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Okay. Que para realizar esa función, el quemador debe hacer un proceso de atomización. ¿Qué es eso de atomización? Bueno, cuando ustedes van a prender el carbón en la parrilla, que hay unos pedazos grandes, ¿qué hacen? Lo picamos Los pican. ¿Y por qué los pican? para que se distribuya uniformemente Para que se distribuya uniformemente. sea más sencillo poderlo. Ok, pero si yo tengo, ¿verdad?, la masa completa, un pedazo de carbón, ¿ok? ¿Dónde se va a dar la combustión? En la superficie. En la superficie. En la superficie. Y cuando yo
rompo, ¿qué hago? Tratar de- Superficie de contacto. Lo que estoy haciendo es aumentar la superficie de contacto. Y eso es lo que yo quiero, que se dé el contacto entre el oxidante y el combustible. Y por eso entonces yo tengo que lograr la mezcla íntima entre el contacto entre el oxidante y el combustible. Y eso se logra ¿cómo? Reduciendo al tamaño más pequeño posible. ¿Por qué? Bueno, si ustedes tienen una pelota y la parten por la mitad, ¿qué área ganaron? Sí. El doble Semicírculo. de- Ajá, de- del pi por diámetro al cuadrado, ¿no es así? De la pelota, Ujú, de la esfera. de la esfera, Sí. ¿no es así? Sí. Y si yo la pico en 4, estoy ganando Semi en circunferencia. Ujú, más. no el doble, sino el cuádruple. Y mientras más lo pique, voy a multiplicar. Entonces, ¿qué significa eso? Que sencillamente, mientras más pequeño sea el pedazo, ¿ok? Mientras más pequeño sea el pedazo, más efectivo es el proceso de combustible. Ahora, eso es un combustible sólido, pero un combustible líquido, Es la gasolina. no vamos a hablar de la gasolina, porque la gasolina es problemática. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se quema de la gasolina? O vamos a hablar de una vez de la gasolina. Sus vapones. En un combustible líquido lo que se quema siempre ¿qué? Es el vapor. ¿Por qué? Porque es lo que se prepara más fácilmente. ¿Por qué se prepara más fácilmente? Porque está en contacto Claro, con con el oxígeno. mayor contacto con. Porque es natural que dos gases se mezclen. O sea, si yo meto dos gases en un recipiente, se mezclan solitos. Claro. Si yo meto dos líquidos en un recipiente, a lo mejor no se mezclan. Va a depender de la densidad de los dos líquidos. Si es el aceite con el agua. Si es aceite y agua, pues, No. no se mezclan. En cambio, el gas no. Yo puedo tener un gas muy denso, con una densidad grande, y puedo tener un gas liviano, Siempre se y van a... siempre se van a mezclar. Es más fácil mezclar gases que mezclar líquidos. Entonces, por esa razón, ¿ok? Yo tengo que pulverizar o atomizar los líquidos. Ahora, ¿qué proceso de atomización puedo utilizar? Yo tengo varios. Por ejemplo, ¿qué proceso utilizan ustedes para pintar? La brocha, La brocha. Ok. ¿Qué más? rodillo ¿Qué más? y el Aerosol. el aerosol. Ah, el aerosol. ¿Y qué es el aerosol? Un spray. Un spray. ¿Y qué es Un eso? atomizador de Ah, un pintura. atomizador. ¿Y qué es eso de atomizador?
trata de convertir el líquido, ¿Qué es lo que pulveriza? ¿Qué? las goticas del líquido de ¿Pero pintura. qué? La sustancia, bro. ¿Qué sustancia? Puede ser la pintura o el perfume, por ejemplo. No, pero En a el ustedes caso, no son no tan. el desodorante. Pero si tienen y no sale. Porque ¿Por qué? esas Hay que latas batir. se mezclan con una bola de... No, lo bato y no sale. ¿Qué pasó? Se le acabó ¿qué? El propelente. Se le acabó el propelente. Se le acabó el propelente, que es que el gas. Entonces yo tengo la posibilidad de usar un propelente, que en este caso puede ser aire a presión. Entonces meto aire a presión en una tobera para que la tobera genere una depresión y la depresión origine que el líquido suba. Y en lo que el líquido sube, por supuesto, se mezcla inmediatamente y pulveriza. ¿Ya? Entonces ya está preparada la mezcla. ¿Por qué? Porque yo tengo aire que tiene oxígeno. Sí. Y tengo el combustible Y gas. y nada más que le hace falta la chispa para que se dé la combustión. Entonces, eso es un tipo de atomizador, de atomización. Pero también hay un tipo de atomización por presión. Ese tipo de atomizador por presión, ¿qué es? Ese tipo de atomizador por presión lo que hace es que yo meto, el fluido a presión alta y lo hago pasar por una tobera, por un agujero bien pequeño, y si la presión no es grande, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Qué pasa cuando van a probar los inyectores? ¿Has visto la prueba de los inyectores de combustible? Sí. Que a veces sale un chorrito y... no, la bomba está mala. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente presión. O está tapado el filtro del inyector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Que si no hay suficiente presión o está tapado el filtro, el fluido no tiene suficiente energía para pulverizarse. Y entonces lo que sale es un chorrito. Y no se mezcla el aire afuera con el combustible para prepararse para la combustión. ¿Okay? Entonces, eso sería la atomización mecánica. Ahora, ¿con qué, dónde, con qué combustible pudiera usar eso? Que el combustible tendría que ser un combustible pesado. ¿Puede ser un combustible pesado? No, tiene que ser un combustible liviano. Combustible pesado podría ser Combustible pesado yo no lo puedo pulverizar así. ¿Cómo cuál, profe?
Por ejemplo, gasolina. ¿no? Gasolina sí lo puedo pulverizar así, Ok. que es lo que hago con el inyector, de los inyectores esos que están en los carros. ¿Ok? Pero que, por ejemplo, ¿cuál no se podría pulverizar que sea muy pesado? El gasoil, por ejemplo, es difícil. Necesitaría una presión muy grande. ¿Ok? O, por ejemplo, el petróleo. No lo puedo. O sea, hay que procesar, hay que tratar de procesar el petróleo para que Exactamente. se pueda. Exactamente. El gasoil hasta cierto punto yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo puedo meter, ¿ok?, a muy alta presión, que es lo que se hace en los diésel. ¿Ok? En los diésel sí. Ahora, Por eso es que hablan de la eficiencia de los motores diésel, ¿verdad, bro? los motores diésel, después cuando veamos motores diésel vamos a ver por qué la eficiencia del motor diésel. Ahora, ya tenemos entonces tres tipos de sistemas de atomización. ¿Ok? Que es con aire, primero atomización directa con presión, atomización asistida con un fluido, que puede ser con aire o puede ser con un fluido auxiliar, que ese fluido auxiliar puede ser, por ejemplo, vapor. Si yo utilizo vapor, ¿ok? Si yo utilizo vapor, tengo la ventaja que el vapor sirve para calentar. Entonces, si yo voy a usar un combustible como petróleo, un bunker, ¿ok?, es perfecto. ¿Por qué? Porque al usar vapor para atomizarlo, yo lo precaliento y al precalentarlo le bajo la viscosidad y facilito, ¿ok?, la atomización. Alguien pudiera decir, bueno, pero si le estamos metiendo vapor a eso, el vapor no hace, le hace daño, porque eso es como echarle agua. Sí, es verdad, es como echarle agua. ¿Ok? Pero tengo el beneficio que yo lo atomizo sin ningún problema, porque lo estoy calentando al vapor. Estoy calentando, ¿ok?, al combustible. El combustible con el vapor. Con el vapor. Ok. Entonces ya tenemos entonces todos esos tipos de combustible. Entonces aquí tenemos varios. Las clasificaciones lo pueden ver acá, ¿verdad? Los diferentes inyectores, ¿okay?, los inyectores, los múltiples, pueden ver. La entrada, la asistida con entrada de vapor, y esta es la entrada del combustible, del aceite correspondiente. Y aquí estaría, ¿okay?, el atomizador. ¿Okay? Este sería, ¿okay?, Profe, una pregunta con respecto al quemador. ¿Con qué presión de gas así de la calle un quemador puede funcionar adecuadamente? Pues, por ejemplo, en la parte donde trabajaba tenía una presión de 25 a 30 psi, pero
los calderistas me decían que en otras plantas donde han trabajado, trabajaban con 8 PSI y el quemador no fallaba. En cambio, sí, por eso cambié en la planta cuando bajaba de 25 fallaba. Tenía que ser por encima de 25. A lo mejor porque Depende del diseño del quemador. Depende del diseño del quemador. ¿Por qué? Porque yo voy a diseñar el quemador, el diseño del quemador, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a diseñar los agujeros que voy a tener. Okay. El quemador, okay, lo principal es el agujero. Eso está como, por ejemplo, las hornillas de las casas, las hornillas de las cocinas. Y no, le venden la cocina y tal, y en el manual le dan una bolsita y le dicen, ajá, ¿la va a poner a funcionar con qué? No, con gas plano. Gas plano. Gas ese de tubería. Ajá, ok. Quítale el quemador, que es un perolito de eso, y le ponéis, y le busca el taponcito este que está aquí. ¿Y qué diferencia tiene? Que el agujero es mucho más grande. ¿Por qué? Porque la presión del gas de la tubería es mucho más baja. Y normalmente las cocinas esas las preparan para utilizar gas propano. Entonces, el gas propano, ¿okay?, viene para fusionar con bombona. Entonces, y normalmente el suministro del gas propano es a una presión alta. ¿Por qué? Porque es gas licuado. ¿Okay? Entonces, la presión es alta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarrar, cambiar el quemador y ponerle. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, hay que ajustar el quemador a el otro gas. El gas que yo tenga. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en mi casa, yo tenía problemas con el gas, hasta que alguien se mudó por ahí y mandó a revisar el sistema de gas, y de pronto la presión subió tanto que tuve que cambiarle los quemadores a la cocina, porque está por encima de lo que requiere el gas natural. Profe, si no se hace esa modificación, ¿qué puede ocurrir? No prende. No prende, pero no pasa alguna explosión. No, claro, por supuesto, sí, no va a prender. ¿Qué es lo que sucede? Que está la seguridad, entonces va a depender de la seguridad correspondiente. Por ejemplo, la seguridad en el horno, el sistema de seguridad en el horno va a depender también del nivel de la cocina. La cocina que yo tengo tiene un nivel de seguridad alto. ¿Por qué? Porque el horno, ¿okay?, tiene un piloto que es el que le da, vamos a decir,
la energía primaria, ¿ok?, con el encendido por la chispa, ¿ok? Le da la encendida por la chispa, y esa energía de encendido por chispa, ¿ok?, va y calienta a una termocupla, y esa termocupla es la que le da paso al el permisivo de la entrada principal de gas. Entonces, cuando yo le doy, okay, no hace nada, okay, entonces activa la chispa, presiono, okay, y al presionar activa manualmente la entrada de gas y activa la chispa, y en lo que activa la chispa y la entrada principal de gas, okay, al haber las dos cosas, la chispa y la entrada principal de gas, se enciende, okay, y en lo que se enciende se calienta la termocupla, y en lo que se calienta la termocupla, entonces abre el permisivo de la entrada principal de gas. En lo que yo suelto la chispa, queda encendido el horno. Si yo suelto, ¿okay?, si yo suelto y se apaga, se apagó y no hay entrada principal. ¿Por qué? Porque la termocupla no envió la señal de que abra la entrada principal, que ese sería el visor de llama. Ese sería el supervisor de llama. El supervisor de llama esa es la función, verificar que hay llama. ¿Para qué? Para abrir la principal de llama. Eso lo tienen todas las cocinas, todos los sistemas de cocina. No, ¿verdad? No todas las cocinas. Entonces, eso es lo peligroso, que si el sistema no tiene un sistema supervisor de llama, pueden dejar el horno abierto y creen que está encendido y resulta no está encendido, pero sí está pasando gas. Y cuando van a ponerle, hay mucha concentración y puede explotar hay eso. demasiado gas, ¡pum!, y da la explosión. De hecho, han habido casos, profe, que hay ciertas cocinas, no sé cuál es, usted me las dirá ahorita, pero por ejemplo, pasa gas, ¿verdad? Demasiado gas, sin que usted vea que las válvulas están así como que destapadas en gran cantidad para que salga demasiado. Y dicen que prenden una luz y esa broma explota todo el cuarto. Claro. Hay muchos accidentes, por ejemplo, en los baños. En los baños deben tener venteo. ¿Por qué? Porque en los baños se produce metano. Entonces, si no hay venteo, se concentra el metano, y el metano está allí, se combina con el oxígeno, y cuando se le da a la chispa, ¡pum!, Sí, explota. Eso es facilito. Si yo dejo una hornilla abierta y no tiene gas, y le doy al donde haga la chispa, ahí da la explosión. Bueno. Ok. Ajá. Ahora, el tipo de quemador de combustible sólido es diferente. ¿Por qué? Ya lo vimos. El quemador de combustible sólido que necesita
que la superficie de contacto sea lo más grande posible. Y si es sólido, ¿cuál es la superficie más grande posible? Polvo. Polvo. Entonces tengo que pulverizar el carbón. Tengo que volverlo polvo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el proceso de quema, de preparación del combustible, yo tengo que incluir una máquina que agarre el combustible sólido y lo transforme en polvo. Y ese polvo tengo que llevarlo al quemador. Y para llevarlo tengo que meter aire, para llevarlo con aire. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora yo voy a tener aire para la combustión y aire para el transporte del combustible. Entonces va a ser aire para la combustión, aire para el transporte del combustible, ¿okay? Que son diferentes, ¿ok? Son diferentes, van por caminos diferentes. Al final se van a unir, todos van a formar parte de él. Entonces, el aire primario, a ese lo llamamos, es el aire que se encarga del transporte del combustible. Y el aire secundario, ¿ok?, es el que se inyecta para completar el oxígeno de la combustión. Y hay entonces un aire en algunos quemadores adicionales, un aire terciario, que sería en los quemadores de bajo NOx. ¿Qué es eso de quemadores de bajo NOx? Bueno, los quemadores de bajo NOx son quemadores, ¿okay?, en donde, aprovechando que el oxígeno oxida al nitrógeno bajo unas condiciones muy precisas. ¿Cuáles son las condiciones precisas? Las condiciones precisas son de muy alta temperatura y una concentración de oxígeno grande, o sea, oxígeno dispuesto a combinarse con el nitrógeno y una temperatura alta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí oxígeno y nitrógeno y no se combinan, no se combinan. Son hermanitos, no se combinan. ¿Ok? Y no forman el NOx. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ¿cuándo se forma el NOx? Cuando hay alta temperatura y oxígeno dispuesto a combinarse con el nitrógeno, ¿okay?, que el oxígeno no tiene otra forma de combinarse con nadie más, sino con el nitrógeno. Se combina con la fea. El nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Eso se aprovecha. ¿Por qué? Porque entonces yo hago la combustión donde se genera la muy alta temperatura, le meto una cantidad de aire pobre. ¿Para qué? Para que la cantidad de oxígeno sea restringida, que no haya exceso de oxígeno. Y como no hay exceso de oxígeno, no hay oxígeno dispuesto a combinarse con el nitrógeno. Como no hay
oxígeno dispuesto a combinarse con el nitrógeno, perfecto, no se forman NOx. Pero luego, cuando el aire corre, la combustión da hacia acá, ¿okay? Más hacia adelante, ¿okay? Ya esta zona de acá, ¿okay? La temperatura bajó. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la llama, ¿okay? Ya calentó toda esta parte y el aire que está entrando por aquí ayudó a enfriar esta zona también. Entonces, en esto, aquí, ya el oxígeno vuelve a ser a las condiciones que está el aire aquí en el ambiente, que no se va a combinar con el nitrógeno. Entonces ya no hay posibilidad de que forme el NOx. ¿Ok? Entonces, si no hay esa posibilidad, perfecto. ¿Y cuál es el problema del NOx? Óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso. ¿Por qué? Los óxidos de nitrógeno en todas partes. ¿Por qué? Porque los óxidos de nitrógeno, el nitrógeno es un anhídrido y la oxidación de los anhídridos, ¿qué produce? Bueno, ¿qué produce la oxidación de los anhídridos? Demasiado volátil, ¿Qué? muy volátil. Volátil. Óxido nitroso. Óxido nitroso. ¿Qué es la oxidación de un anhídrido? ¿Cuál es el problema de la oxidación de los anhídridos? ¿Cuál es el problema si yo tengo azufre y lo quemo? ¿Qué se forma? Óxido sulfúrico, Ya. óxido sulfúrico Ya. o sulfídrico, como lo quieran llamar. Y eso es ¿Y qué es? tóxico. ¿Es tóxico? ¿Por qué es tóxico? Porque es un anhídrido. ¿Y qué es los anhídridos? Otra vez, eso no es generación de Eso potencia. es química. Eso es química. La combinación de todos los tipos de compuestos. Ajá. Da cáncer, ¿será? Cuando yo mezclo un anhídrido con agua, se ioniza. Y la ionización produce ¿qué? Ácido. ¿Y qué ácido corresponde a ese? En el caso del azufre, ácido sulfúrico Y o eso es- sulfídrico o sulfuroso. Sí. Entonces, todos los no metales que se oxidan cuando se mezclan con el agua, se ionizan y forman los ácidos correspondientes. El CO2 es un ácido, es un anhídrido que cuando se ioniza forma un ácido y ese ácido sirve ¿para qué? Para limpiar cosetas. Ustedes lo ven en internet. El del cloro, profe, ácido clorhídrico. También. Entonces, por esa razón, ¿okay? La producción de óxido de nitrógeno, es altamente nocivo para el ambiente. Y por eso entonces yo tengo que utilizar sistemas de quemadores de este tipo que evitan
la producción de NOx. Son los llamados quemadores de bajo NOx. Y este tipo de quemadores de bajo NOx son implementados no solamente en las calderas, sino que son implementados en otros tipos de motores de combustión. Por ejemplo, las turbinas de gas. Ahora, en los quemadores, fíjense que en los quemadores hay quemadores múltiples que sirven para quemar combustible gaseoso, combustible líquido, combustible sólido y además combustible de bajo NOx, como por ejemplo este que está acá, este quemador que está acá, donde tienen la parte de entrada del combustible con el aire primario, tiene el aire secundario y la entrada del aire terciario o el aire este que está aquí, que es para la dilución y lograr el bajo NOx. Entonces fíjense cuál sería el esquema. Bueno, fíjense, este sería la caldera, en este caso, esta es una pared completa, ¿okay? Y estos son los quemadores, ¿okay? Que normalmente van en niveles de quemadores, como este. Ok. Normalmente los quemadores pueden ser quemadores, por ejemplo, colocados en las paredes, como esta, como este, como estos, ¿okay? Quemadores colocados en las paredes y pueden ser quemadores de carbón o quemadores del tipo de combustible que sea, que por ejemplo este que está acá no es un quemador de carbón porque no se muestra nada que tenga que ver con el manejo del combustible. Fíjense que aquí no se muestra nada que tenga que ver con el manejo del combustible. Aquí podemos ver el tamaño de un hombre, ¿no? Puede ver la magnitud de la Bastante grande. Comparado con una tamaño de la caldera. 47 metros. Y esta que está acá, esta sí es de carbón. Fíjense que tiene un sistema de pulverización. Tiene sistema de pulverización. ¿Okay? Y aquí está el tamaño. Entonces pueden ver la diferencia de una máquina que tiene un combustible gaseoso y la que tiene un combustible líquido o un combustible sólido. ¿Okay? Las dos máquinas son comparables en capacidad. El tamaño, por supuesto. Estamos hablando de 61 metros, ¿okay? Y esta tiene 46 metros. Fíjate, son 20 metros más. 20 metros más. Más o menos. Aquí tenemos, por ejemplo, una celda de comparación, unas características con la entrada de los diferentes tipos de quemadores, diferentes tipos de combustible, con diferentes entradas, ¿okay? Y se pueden ver
retenedores de llama, toberas de carbón, múltiple de gas, atomización de aceite. Fíjense que este quemador tiene aceite, gas y carbón. Tiene los tres combustibles. Y el aire lo tiene en esta parte de aquí, de atrás, que normalmente esto lo llaman la caja de viento. O sea que los ventiladores descargan aquí a esto que está acá, que lo llaman la caja de viento. Y de ahí es donde toma el aire la caldera de la caja de viento. ¿Okay? O sea, sería, vamos a decir, la entrada de esta parte de acá. ¿Okay? Esta parte de acá, que sería la caja de viento, esto que está acá, sería la caja de viento. ¿Okay? Ahora, hay otro tipo de quemadores, que serían los hornos, quemadores de hornos ciclónicos. ¿Esto a qué se les parece? Parece a una secadora, ¿no es así? Si yo tengo una secadora y esto está dando vuelta, ¿okay? Acá, esto está dando vuelta. Esto dando vuelta aquí, ¿okay? Eso significa que yo puedo tener partículas acá, bueno, dando vuelta, y ahí se puede estar quemando, ¿okay? el carbón, ¿okay? Y por acá, por el centro, sale ya lo que es la ceniza y lo que el gas caliente, la parte esta de acá, ¿okay? El gas caliente saliendo por acá. Normalmente la ceniza, ¿okay? Tiene que ser fluida, ¿okay? Normalmente se debe lograr una fluidificación de la ceniza. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es una fluidificación de la ceniza? ¿Qué es eso? ¿Ustedes han visto eso? Claro que se los han visto. Pero eso lo genera ¿por qué? ¿Ustedes no han visto extintor? Los volcanes? Ah, Con el magma saliendo del volcán y claro. demás. Bueno, eso es eso mismo. Pero hace por temperatura. Esa ceniza Está caliente mucho. está en alta temperatura, Ya. va a fundir, y va a salir por aquí por debajo. ¿Okay? Va a salir por aquí por debajo de forma fluida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso va a estar dando vuelta acá, ¿okay? Y la ceniza sale por aquí por debajo. Y por aquí por el centro lo que va a salir es puede salir partículas de ceniza, pero con una cantidad de partículas muy por debajo, pequeñas, que son manejables, que se pueden separar. Pero el grueso de la ceniza, ¿okay? Va a quedar acá. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar bombeando hacia lo que está recirculando. ¿Okay? Entonces, de estos tipos pueden existir varios. ¿Okay? Este sería un tipo normal, protegido. ¿Por qué yo pongo esto aparte y no lo meto directamente
las paredes del horno, las paredes de la caldera, porque la temperatura que yo genero aquí es demasiado alta. Entonces, puedo quemar. ¿Okay? Entonces, por esa razón, ¿okay? Lo pongo aparte. ¿Okay? Entonces, hay otros diseños como este que dibujo esta parte. Puedo tener dos sistemas de hornos ciclónicos como este, ¿okay? O opuesto, en puntos opuestos, bueno, opuesto, ¿okay? De doble pared. Ahora, ¿yo puedo quemar cualquier tipo de carbón? Ahí no puede ser. ¿Por qué? Porque la ceniza que se genere tiene que ser una ceniza que yo la puedo sacar en forma fluida por acá, en forma de magma. ¿Okay? Entonces, para que salga en forma de magma, ¿okay? Tiene que estar aquí, en esta parte de acá, en la proporción, ¿verdad?, de óxido Hierro. de hierro, de férrico, no recuerdo si es férrico o ferroso, uno de sus nombres. ¿Okay? Ese férrico. Férrico, ¿no? Óxido ferroso. ¿Es ferroso? Sí. No es ferroso. Mira, Férrico. ahí es trióxido de dihierro. Y la relación entre Óxido de calcio y óxido de manganeso. de manganeso o de magnesio. No, ese es magnesio, manganeso con N. Magnesio, Magnesio, óxido de magnesio. Entonces, esa relación, ¿okay?, es muy importante porque esa va a determinar la posibilidad de que la ceniza esas pueda ser fluida. ¿Okay? Entonces, por esa razón, ¿okay?, debe estar en esta Zona. condición, en esta condición. Okay. Y, por supuesto, normalmente debe tener estas condiciones que están acá. O sea, tiene que ser bituminoso, subbituminoso, ¿okay?, con máximo de 25% de humedad. ¿Okay? Profe, ¿qué significa eso? De sequedad, perdón, 25% de sequedad. Sí. Moisture. No. ¿Qué significa lo de arriba? Bituminoso. Bituminoso. Bitumen es una clasificación. CH, ceniza. ¿Okay? Y esto que está acá, que se refiere Tiene que a estar la humedad. Húmedo, ¿Okay? dry. El contenido de humedad. Y aquí tenemos la humedad con 42. Estas son las condiciones para Volatilidad. la parte volátil, ¿okay? Si es bituminoso o es subbituminoso, deben estar en estas condiciones. ¿Okay? ¿Tan alto, profe? Sí, no puede ser cualquier. O sea, el tipo de carbón, ¿okay?, tiene que ser lignito, o sea, tiene que ser un carbón que tiene un contenido de carbono muy alto, ¿okay?,
pero es muy duro. Ok. No es fácil de procesar y por eso es más fácil quemar. O sea, sale mejor quemarlo que procesar. Hay otra técnica de quemar el carbón que es el llamado lecho fluidizado. ¿Qué es eso del lecho fluidizado? La técnica de reacción química con lecho fluidizado se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo para reacciones químicas, que es sencillamente vamos a la posibilidad, ¿verdad?, de tener una serie de partículas que se pueden estar quemando, ¿okay? Y yo meto el aire, aire para la combustión, pero a su vez acá hago una separación para colectar las partículas más grandes y las recirculo. ¿Okay? Y aquí estarían las partículas flotando. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como lecho fluidizado. ¿Okay? Entonces, la combustión se da aquí, ¿okay? Las partículas son arrastradas hasta acá, ¿okay? Las que son más grandes salen por acá y yo la puedo meter nuevamente para recircularla. Las que son más pequeñas ya salen y pasan a las otras partes de la caldera. ¿Okay? Ese tipo de horno es muy eficiente, ¿okay? Es muy eficiente, pero el problema es que bueno, es muy inestable, o sea, no es fácil encenderlo. La producción tiene que ser muy grande, ¿okay?, para poder mantenerlo. Por esa razón son muy pocas las plantas que pueden utilizar. La ventaja es que yo no tengo que tener por esa razón, ¿verdad?, esta colección que puede garantizar un mínimo de contaminación, ¿okay?, y una eficiencia grande en el proceso de combustión. Una eficiencia grande en el proceso de combustión. ¿Okay? Ahora, de esos lechos fluidizados hay de varios tipos. Puede ser de lecho fijo, ¿okay?, lo que no hay recirculación, lechos burbujeantes como esto que está acá, no, lechos circulantes como este, y lechos de transporte con reactor. ¿Okay? De todo eso, profe, ¿cuál es el mejor?
la ventaja que tiene cada uno de estos es la velocidad. ¿Okay? La velocidad que el gas me va a permitir aumentar, ¿okay? La capacidad de la quema del combustible. ¿Okay? Pero por supuesto los costos se hacen mucho más grandes. Y finalmente tenemos, por ejemplo, quemadores que uno de los problemas principales de los combustibles sólidos, ustedes lo ven no como un problema. Cuando ustedes hacen una parrilla, ¿okay? ¿Qué es lo que buscan? Lo primero que hacen es que agarran y parten en pedazos más o menos grandes, ¿okay? Y meten en la parrillera los pedazos más o menos grandes hasta que estén blancos los carbones, ¿okay? Y ya cuando los carbones están blancos, ya está listo, ya podemos poner la carne, ¿ok? Ahora, ahí, si por alguna casualidad hace falta más carbón, le ponemos carbones adicionales y ya la misma temperatura que tiene la base de carbón que se tiene se encarga de que el carbón que se vaya a meter allí, ¿okay? Inmediatamente llegue a la condición de ponerse en las condiciones correspondientes. ¿Cuál es la condición correspondiente? Que se ponga blanco. Y se pone blanco, ¿por qué? Porque la temperatura sube inmediatamente, bueno, no inmediatamente, empieza a subir poco a poco para hasta llegar a la temperatura cerca de la combustión. Inmediatamente allí empieza a quemarse y es cuando se pone blanco, porque la ceniza empieza a aparecer en la superficie. ¿Y cuánto tiempo tarda quemándose? Un montón de tiempo. Y ese es un problema. ¿Para qué? Para la combustión en lo que nosotros queremos. ¿Por qué? En el caso de la cocina, no es problema, es una necesidad. ¿Por qué? Porque yo necesito que la quema no sea tan rápido, sino que se vaya quemando a medida que yo voy poniendo la carne. Pero aquí no, ahí yo necesito que se queme lo más rápido posible. ¿Okay? ¿Para qué? Para conseguir la mayor cantidad de energía posible. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo quiero que la partícula se queme lo más rápido posible. Pero si yo tengo que el carbón es muy duro, si el carbón es muy duro, entonces yo tengo que cortarlo, ¿okay? Y para cortarlo, al cortarlo, ¿okay? Tengo que triturarlo, ¿okay? Ya me cuesta, y para llevarlo a polvo me va a costar más todavía, porque es prácticamente llevarlo como a piedra. Y es duro. Entonces es demasiado duro, demasiado costoso, porque las muelas salen demasiado costosas. Entonces, ¿qué opción tengo? Bueno, no uso carbón pulverizado, sino que lo dejo en carbón pulverizado nada más. ¿Ok? Lo dejo, sí, ahí está. Lo dejo como carbón triturado nada más, no pulverizado.
Entonces, al dejarlo como carbón triturado, son pedazos más grandes, pero van a tener al ser más grandes, un tiempo quemándose muy largo. Entonces, si el tiempo es muy largo, entonces, ¿qué va a suceder? Si el tiempo es muy largo, quemándose en el paso, va a salir quemándose todavía. No me conviene. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, entonces yo tengo que obligar, ¿okay?, a que darle una longitud suficiente para que se queme. Y la forma que le puedo dar la longitud suficiente para que se queme es mediante dos formas. Una forma es esta que está acá, utilizar un quemador vertical. Entonces fíjense, si yo tengo este quemador vertical, que la longitud de la llama va a ser esta y va a subir una longitud perfecta. Entonces, eso significa que si el horno es de un quemador normal, la longitud sería así y ya está. No, es muy corta la llama. Entonces, de esta forma, la longitud es más larga. Entonces, entonces tengo la posibilidad de tener una mejor funcionamiento. O tengo la posibilidad de colocar quemadores tangenciales. Y colocando quemadores tangenciales, tengo un doble beneficio. ¿Por qué? Porque si yo apunto hacia el centro, ¿okay?, entonces en el centro voy a tener un remolino acá, ¿okay?, y ese remolino va a tardar muchísimo tiempo, ¿okay?, en que las partículas se queden allí sin ningún problema. ¿Okay? Entonces la longitud de la llama no es problemática, pero el beneficio adicional es que yo puedo apuntar la llama hacia abajo o apuntar la llama hacia arriba o en el centro. ¿Qué significa eso? Que estoy modulando la inclinación de la llama. Vamos a parar ahí, ¿ok?, para ver cómo puedo utilizar eso. ¿Ok?